Estimado profesor, sea usted bienvenido a escuchar esta exposición. Tenga usted muy buenas tardes. Ahora mismo voy a hablar acerca del manglar peruano. En la exposición anterior lo estoy haciendo, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo el impacto ambiental está relacionado o está afectando este manglar. Muy bien. ¿Cuáles son los datos generales que tiene este tipo de manglar? Se conoce que básicamente ya sabemos que el manglar es una área biótica o bioma formada por árboles muy tolerantes a sales existentes en la zona intermareal, a la desembocadura de cursos de agua dulce con latitudes tropicales y subtropicales. Por otra parte, nos menciona que los manglares se incluyen con estuarios y zonas costeras. El área del manglar peruano cuenta con alrededor de 6.642,61 hectáreas a nivel de territorio nacional y está ubicado en zonas costeras de mares y desembocaduras del río del norte del país, principalmente en la zona de Tumbes y Piura. ¿Qué es lo que caracteriza o en qué radica la importancia de este sistema, perdón, de este manglar? Bueno, conocemos que el manglar es un tipo de ecosistema costero, se caracteriza por ser muy representativo de zonas tropicales y subtropicales. ¿Ya? Básicamente está ubicado en regiones pantanosas e inundadas. Son ecosistemas, se podría decir, muy ricos en cuanto a la biodiversidad, que surgen del estrecho contacto entre medio ambiente y marítimo, es decir, entre mares y ríos. Por otro lado, es muy notable en el sentido de que es muy resistente a raíces sumergidas por aguas muy saladas. Los árboles mangles se prosperan en condiciones muy denigrantes, se podría decir, muy calientes, en situaciones o en tierras muy fanjosas, muy saladas, que en la mayoría de casos o en la mayoría de otro tipo de especie, de otro tipo de planta, se podría decir que no resistirían ante este tipo de agua que contiene este tipo de manglar. Por otro lado, son tipos de bosques que no solo cuentan con una gran biodiversidad, sino también tienen un campo donde pueden algunas especies sobrevivir. El ecosistema también soporta increíble biodiversidad de criaturas. Algunas especies únicas de este tipo habitan en los cambiantes sedimentos que forman parte de este tipo de ecosistema. ¿En qué radica la importancia en este tipo de manglar? Pues sirve como refugio para una gran variedad de especies, entre las que destacan, por ejemplo, las aves, los moluscos, los crustáceos, infinidad de especies que logran albergarse en este tipo de manglar. Por otro lado, nos aporta una madera de calidad para la construcción, obviamente, de las casas. Es muy preciada también por la construcción de barcos y muelles debido a su densidad y resistencia a la putrefacción. De sus ramas podemos obtener plantas medicinales, por ejemplo, o algún tipo de tintura, entre otras cosas que podemos encontrar en este manglar. Su principal eh, rasgo importante, se podría decir, es que nos sirve como obtención de alimentos y ingresos de alguna u otra forma. Nos sirve también como principal medio para la obtención de alimentos e ingresos y de una u otra forma.
Los servicios de aprovisionamiento de estos ecosistemas benefician a la mayoría de la población cercana y en algunos casos a la población lejana también. Y por otro lado, no menos importante, es que nos da un tipo de albergue para todo tipo de biodiversidad. Entrando ya en el tema, ¿cómo es que el impacto ambiental está afectando a este ecosistema manglar? Bueno, pues básicamente sabemos que en este tipo de ecosistema manglar se realizan diferentes tipos de actividades que de alguna o cierta forma dañan el medio ambiente, contaminan el aire, contaminan el suelo y pues básicamente perjudican la salud tanto de las especies que sobreviven gracias a este tipo de manglar y de las personas cercanas o la población cercana que vive o obtiene sustento alimenticio o ingreso económico gracias a este manglar. Dentro de las principales causas que tenemos que originan este tipo de impacto ambiental, se podría decir que una de las principales son las actividades langosteras, extractivas y agrícolas sobre el ecosistema del manglar, principalmente en el manglar de Tumbes. Esto ha generado o esto ha producido bastante impacto negativo en el agua, bastante impacto negativo en los sedimentos, en la flora, en la fauna y paisajes en general, así como una pérdida aproximadamente de 1.500 hectáreas de manglar, disminuyendo, por ejemplo, los volúmenes de capturas de las especies úcides occidentales, descenso, por ejemplo, también en las capturas de las especies de la anádara tuberculosa, consideradas como impactos severos, impactos muy malignos y asociados a las malas prácticas de la conservación de los suelos. Esto quiere decir básicamente que la extracción, se podría decir indiscriminada de langostinos, está generando se podría decir que está generando graves impactos negativos en este ecosistema, degradando los suelos, como lo mencioné claramente, y también afectando algún tipo de especie. Por otro lado, los manglares de Tumbes y el manglar peruano, además se encuentra amenazado por el cambio climático, que es algo muy preocupante hoy en la actualidad, que afecta también la extracción, la comercialización y el consumo de productos hidrobiológicos, en especial a la población humana. La preocupación de administradores para el Santuario Nacional consiste en que la suba relativa del nivel de mar sea la mayor amenaza para los manglares. Claro, básicamente el aumento del nivel del mar es muy preocupante y es algo en lo que nosotros deberíamos accionar para que no suceda esto. Debido a que el nivel del mar estaría en aumento, tendría el mayor riesgo, tendría el mayor impacto en las zonas que experimentan baja presión humana sobre el ecosistema, tiene múltiples orígenes. Por un lado también es muy importante o es de gran relevancia mencionar que los ecosistemas de manglares además se encuentran amenazados por el cambio climático, que afecta la extracción, la comercialización y el consumo de los productos hidrobiológicos, en especial la población humana. La preocupación de los administradores para el Santuario Nacional que consiste en que la súbita o en la subida relativa del mar sea la mayor amenaza para los manglares. Esto se debe a que el nivel del mar en aumento tendría el mayor impacto en la zona que experimentan bajas netas sobre elevación de los sedimentos.
el traslado hacia la tierra. La presión humana claramente sobre el ecosistema tiene múltiples orígenes. El más evidente es la actividad langostinera, como lo mencioné hace un momento, la cual deforesta el manglar, la cual destruye el manglar para la creación de pozas y el uso de la madera, además de contaminar el agua con sus desagües y otro tipo de actividades que causan daño a este tipo de manglar. Por otro lado, una de las causas que generan este impacto ambiental sería también la contaminación por parte de metales pesados. Básicamente, este tipo de actividad o contaminación con metales pesados o contaminantes directamente hacia el agua va en aumento, o sea, van aumentando paulatinamente. Se ha escuchado casos mucho más, más relevantes, se está escuchando con más frecuencia este tipo de incidentes. Y por ende esto está afectando negativamente a las áreas del manglar, está afectando a la flora, está afectando a los peces y a la salud humana. Los hidrocarburos del petróleo se adhieren a las branquias de los peces, afectando su respiración. También se adhieren y destruyen a las algas y el fitoplancton y afectan la alimentación y la producción de la vida acuática en general. Plantas, insectos, peces, básicamente causan la muerte o también puede ser que induzcan a mutaciones de los manglares. Otro causante general, y es gracias a la actividad humana, es la contaminación por residuos sólidos, que es lo más común, se podría decir. Se dice que durante las últimas décadas, los manglares han ido disminuyendo un porcentaje de 27%. ¿A qué se debe principalmente esto? Básicamente se debe por actividades de tala indiscriminada, la ampliación, también se dice que por la ampliación de la frontera urbana para industrias y centros turísticos que generan contaminación plástica, entre otras causas. Pues básicamente mientras la zona más turística se vuelva, mientras más gente atraiga, obviamente que la contaminación plástica va a ser mucho más abundante, va a ser mucho más abundante, mucho más redundante y entonces la contaminación por residuos sólidos va a ir creciendo poco a poco y ¿quiénes van a ser afectados? Pues las especies que sobreviven, el manglar en sí mismo, la gente que vive cercana de él y la gente que vive gracias a este tipo de ecosistema. También los ecosistemas, además de lo que mencioné, son ricos en carbonos, son ricos en carbono en trópicos, particularmente gracias al almacenamiento subterráneo. ¿Qué tiene que ver esto? Pues por lo cual la deforestación a nivel global de esto es responsable de aproximadamente 10% de las emisiones de gases. Invernadero por deforestación. Por esto, la conservación de los manglares puede jugar un rol importante en la mitigación del cambio climático. ¿Cuáles son las consecuencias en sí que trae todo lo que acabo de mencionar anteriormente? Lo que dije acerca de la contaminación por residuos hídricos, la contaminación por la actividad humana, la contaminación por residuos sólidos, contaminación por excesiva práctica de la contaminación por extracción excesiva de langostinos, pues básicamente las consecuencias podría ser, si se sigue, sí, claro, claramente si sigue esto en gran demanda, podría haber un aumento del nivel del mar, que ya lo vine mencionando anteriormente.
Pues esto es muy negativo tanto para la salud del ser humano y tanto para las especies que albergan ahí. El aumento del nivel del mar puede agravar también la erosión de los litorales, puede empeorar la calidad de agua potable, que es lo básico para que el ser humano sobreviva, puede dañar el patrimonio histórico y artístico, puede afectar el transporte y la actividad económica de las ciudades y sumergir campos de cultivo. Puede también ir contra áreas naturales, atacar viviendas y hasta poblaciones enteras. Las consecuencias son muy catastróficas, son muy duras, tanto para la población como las especies. A medida de que el aumento del nivel del mar incremente, se podría evidenciar casos muy catastróficos, se podría decir que muy grandes, como por ejemplo eh, el calentamiento global y el aumento del cambio climático. Serían las principales causas y serían principales causas, consecuencias de que si el aumento del nivel del mar sigue progresando gracias al impacto ambiental. Por otro lado, el aumento de la temperatura es uno de los peligros o es una de las consecuencias que conlleva este tipo de cambio climático. Se dice que a mayor temperatura, tanto en agua como en aire, aumenta la evaporación. Este factor puede reducir el volumen total del agua disponible que existe, claro, puede complicarlo más aún. Y aparte de eso, va a seguir aumentando el nivel del mar, como lo mencioné, por el calentamiento global vía de hielo o por la expansión de mares y manglares. Eso hace que el agua salada y en ocasiones contaminada acabe con otras fuentes hídricas como la subterránea. Quiere decir básicamente que el aumento de la temperatura aumenta el nivel del mar, va a afectar otro tipo de zonas, no solo los manglares, y pues esto va a sumergir o va a reducir el volumen total del agua. Por otro lado, también podemos mencionar, también podemos mencionar que va a existir un gran cambio en cuanto a los patrones, frecuencia e intensidad de precipitación, tormenta. Vamos a tener pérdida de algún tipo de biodiversidad por el mangle. Y otro caso muy triste que sería la pérdida de hábitat para la fauna. Este tipo de especies que sobreviven gracias a este tipo de manglar, poco a poco se irían extinguiendo, poco a poco dejarían de existir, o poco a poco se irían o migrarían a otro tipo de zonas para poder sobrevivir. ¿Qué podemos concluir? Bueno, las conclusiones básicas que diría yo es que el impacto ambiental está generando graves daños al medio ambiente y sobre todo al manglar. En este caso nos hemos enfocado principalmente a hablar del manglar de Tumbes. Se podría decir que sí. Hay menos probabilidad de que hay menos probabilidad de que sigan sigan sobreviviendo especies, hay menos probabilidad de que los pobladores cercanos a este tipo de manglar sigan beneficiándose, y hay menos probabilidad de que las actividades turísticas se sigan incrementando. Sería importante hacer una gran reflexión, concientizar un poco y poder contribuir con la mejora de este tipo de manglar a través de nuestras acciones. Es importante concientizarnos, es importante poder reflexionar, es importante poder, se podría decir, aportar con buenas ideas para poder seguir conservando este tipo de manglar
y que el impacto ambiental no nos siga destruyendo. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.